Muy buenas tardes a todos. Este servidor, el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. Este es el episodio número 218 de esta pequeña aventura, en donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando algo que hace tiempo no hacíamos, mirar específicamente la historia de un territorio. Vamos a estar mirando la historia de un territorio que no duró mucho. Fue un lugar para donde muchos boricuas o gente de Puerto Rico, luchadores de Puerto Rico, pues pudieron probar por primera vez lo que es, ¿verdad?, el spotlight o el ring y así por el estilo. Y también fue la primera empresa que trajo lucha libre aquí a Puerto Rico. Esta es la empresa Big Time Wrestling de Boston, Massachusetts. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el share podcast, entre ellas Pride of Wrestling. Este fin de semana, esto sale aquí, ¿verdad? Pues, ¿cuándo es que sale este episodio? Sale el 11 de junio. El 14 de junio están celebrando su aniversario, así que van a estar los Colón, van a estar Ibeliz, van a estar muchos luchadores que ustedes conocen de Puerto Rico, así que chequense la página Pride of Wrestling y estén allí, ¿verdad?, en Seminole, Florida, para el aniversario de la compañía Pride of Wrestling, que desde el primer día han estado apoyando este proyecto desde los territorios. Pueden chequear también Historias del Puro de nuestro amigo y hermano Jesús Salas, que la semana que viene estaremos mirando nuestra mirada mensual a las mejores luchas libres mejores luchas de un año específico, y en la semana que viene estaremos mirando el año 1987, las 20 mejores luchas de ese año. También pueden ir a Guerrilla Wrestling de nuestro amigo y hermano José Flores, ahí donde solamente yo comento en mi opinión como fanático, no como reportero, como podcastero, como nada. Simplemente doy mis opiniones allí, lo que pienso, ¿verdad?, como fanático normal de la lucha libre. Forjados en el deporte, Fiebre Wrestling, Pico Reviews, la página fanáticos de la lucha libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Collection Spot de Rigo Ventura, y también Pro Wrestling Hidden Gems y 100% Wrestling Podcast, entre otros. Antes de comenzar, quiero agradecer la ayuda de Francisco Aurrio por su ayuda con mucha de la información que estaremos hablando, especialmente en lo que tiene que ver relacionado, ¿verdad?, pues con Boston Wrestling llegando aquí a Puerto Rico. Pueden seguirlo, él postea mucho en Puerto Rico Wrestling, así que chequense los posts de Francisco Aurrio, tremendo researcher de historia y de carteleras y de todas esas otras cosas. Así que muchas gracias por tu ayuda. Y también el historiador Tom Burke, quien es de esa área de Boston, por sus escritos y también algunos audios que ha hecho a través de los tiempos, como el 605 Podcast y otros que me ayudaron a poder elaborar la información de este podcast que traigo a ustedes para esta semana. Este capítulo es interesante porque originalmente pensaba hablar de un tema totalmente diferente, pero en el research me topé con algo que me llamó la atención y el foco de este podcast cambió. Originalmente iba a hablarles de Jack Pfeffer, quien era un promotor que se puede decir era el Vince McMahon Jr. original de los antiguos promotores de lucha. Básicamente el primero que expuso el negocio, el primero que dijo, ¿verdad?, pues que la lucha libre era entretenimiento, el primero que buscó el lado teatral de la lucha libre en una época de los 30 y 40, pues que realmente, ¿verdad?, pues eso no se veía mucho. Pero en la búsqueda de información encontré un territorio que le estuve envuelto y dije, espérate, esto tiene tela para cortar, especialmente cuando empecé a ver la relación que tuvo que ver con la isla de Puerto Rico y también con muchos luchadores de la isla. El territorio de Big Time Wrestling corría carteleras casi, ¿verdad?, cada otro mes, tanto en el Boston Arena como en el Boston Garden, pero también promovían shows a través de todo el área que se conoce como Nueva Inglaterra, New England, y tenía ciudades donde presentaban carteleras como en Holyoke, North Attleboro, Revere, Springfield y Worcester, Massachusetts, en Manchester, en New Hampshire, Portland, Maine. Trabajaban con varios promotores durante el verano y hacían tours en el este de Canadá, específicamente en el área de las Maritimes y Quebec, Canadá. Y empezaron también a correr shows en ciertas partes de Akron, Ohio. Corrían 6 shows semanales alrededor del área de Nueva Inglaterra y, como menciona, cada otro mes iban o al Boston Arena o al Boston Garden a correr lucha libre. La lucha libre en Boston comenzó en el año 1930 cuando un promotor
llamado Paul Bowser crea la American Wrestling Association. Era una empresa diferente a la AWA que conocemos del Medio Oeste, que era la que pertenecía a Vern Gagne. Esta es otra. Y rápido se estableció en el área de Nueva Inglaterra, no solo en Boston, pero también en Connecticut, New Hampshire, Delaware y Maine. Claro está, el consorcio de Nueva York, comandado en aquel tiempo por Toots Mondt, pues no le gustó esta idea de que alguien plantara tan cerca de ellos en la ciudad de Boston, ya que veían esa área como parte de su territorio y se fueron en guerra por los próximos años, hasta que finalmente en el año 1933 se llegó a un acuerdo donde Bowser y su asociado Frank Delamano pagaron $42,000 de aquel tiempo a Toots y Lewis para ellos poder quedarse con el área y mantener a la mafia de Nueva York alejada, ¿verdad?, del área de la Nueva Inglaterra. Y fue durante este tiempo, en el año 35 y 36, que interesantemente, de acuerdo a los descubrimientos que ha hecho el gran Francisco Aorio, que comenzaron a enviar film o cinta a los cines de Puerto Rico para aquellos que pudieran ir al cine en aquel tiempo en Puerto Rico, pudieran ver lucha libre. Y a finales del 37, es esta empresa de Boston que trae por primera vez lucha libre a la isla en vivo, y Francisco Aorio tiene un montón de clippings del periódico El Mundo donde indica, ¿verdad?, que el 7 de diciembre del 37 corren su primera cartelera con luchadores como el Vaquero Hughes como la figura principal, junto a luchadores como Angelo Savoldi Sr., Steve Brady, Mike Telehan, entre otros. Y pueden ver mucha de esta colección de Francisco Aorio en la página Puerto Rico Wrestling, que ahí van a poder encontrar, busquen en el search, ¿verdad? Y van a encontrar mucha de esa información que él generosamente, ¿verdad?, pues compartió conmigo para beneficio de este podcast. Por los próximos años, ellos continúan trayendo lucha libre a la isla y fueron, por decirlo así, los primeros en cultivar el amor por el deporte a los fans de la isla en Puerto Rico. La empresa continuó dominando el área de New England, aunque nunca llegó a ser parte de la NWA o la National Wrestling Association, pero eran considerados amigos e incluso Bowser llega a un acuerdo con la National Wrestling Association allá en el año 40 y pico y cambia el nombre de su título de mundial al Eastern Heavyweight Title. Y esto era como una muestra de señal de paz con la NWA, donde básicamente le decía, mira, yo no quiero competencia con ustedes, ¿verdad? Voy a cambiar el título para que así ustedes, ¿verdad?, pues me dejen quieto, por decirlo así. Y tiene paz con la NWA por lo menos hasta el año 1957, donde luego del caso de monopolio de la NWA, pues Bowser pues se desliga de la NWA, y hablamos de este caso de monopolio del FBI con la NWA en uno de los podcasts más recientes, así que pueden chequearlo, ya sea en YouTube o en audio, donde, ¿verdad?, pues la NWA pues tuvo que llegar a un acuerdo y decir, ¿verdad?, pues que permitían otras promociones para que no fueran acusados por el gobierno federal. Así que Bowser es uno de aquellos que se desliga de la NWA y vuelve a crear su propio campeonato mundial. Durante ese tiempo entra la figura de Tony Santos, quien era un nativo del área de New England, aunque traté de averiguar información si tenía descendencia latina o qué tipo de descendencia tenía, pues no pude encontrar mucho, así que les pido disculpas. Y él comenzó como un promotor de ciudad bajo el mando de Bowser, siendo el promotor de las ciudades de Medford y Revere, Massachusetts. Y esta empresa llegó a tener luchadores de la talla de Vern Gagne, Gorgeous George y otros. Bowser continuó como líder de la lucha libre en Boston, amparado en el poder taquillero de quien fue su campeón mundial en aquel tiempo, que era Eduardo Carpentier, quien había derrotado a Lutez en la ciudad de Chicago. Esto llevó a otra controversia, con varios promotores reconociendo la victoria de Carpentier y otros no reconociéndola porque querían mantener pues, a Lutez como campeón. Pero la ciudad de Boston fue de esos promotores que reconocieron a Carpentier como campeón mundial, y aunque no era el campeón mundial de la NWA, pues sí llegó a ser el campeón mundial del territorio de Big Time Wrestling. Bowser sigue adelante en la promoción hasta el 15 de julio del año 1960, cuando él presenta su última cartelera y sufre un ataque al corazón, muriendo el 17 de julio de ese año 1960. Con la muerte de Bowser había una cantidad de promotores que querían quedarse con el territorio, pero para sorpresa de todos, Tony Santos es que se queda con el territorio,
junto con la ayuda de este promotor llamado Jack Pfeffer, quien había pues, sido, ¿verdad? Pues básicamente baneado del área de Nueva York y que era una figura controversial, ¿verdad? Porque básicamente él era un agente de luchadores y cuando él llamaba a un promotor de otro territorio y básicamente decía, si no contratas a mis luchadores o si no le das un push a mis luchadores, yo voy a ir a la prensa y voy a exponer el negocio. Y por eso, pues muchos promotores, ¿verdad? Pues no querían lidiar con Jack Pfeffer, pero Tony Santos y Jack Pfeffer desarrollan esta relación, ¿verdad? Pues casi de padre e hijo. Inclusive Pfeffer vivió con Tony Santos básicamente hasta sus últimos días de vida. Y Pfeffer, ¿verdad? Pues junto con Santos se quedan a cargo del territorio, pero deciden cambiarle el nombre del American Wrestling Association y empiezan a llamarlo Big Time Wrestling, que es el nombre, ¿verdad? Por el cual es el más famoso que tiene. Y toman una decisión, ¿verdad? Pues bastante interesante que al principio le funcionó, pero al final pues le costó, por decirlo así. Y fue quitar el producto de la televisión en la ciudad de Boston. Aunque sí tenían televisión en varias ciudades fuera de la ciudad, como tenían en Rhode Island, tenían en New Hampshire, tenían en otras partes de Massachusetts, pero en la ciudad grande de ellos, Boston, ellos decidieron, pues no vamos a tener televisión. El que quiera vernos tiene que venir a la cartelera y tienen que escuchar, ¿verdad? Pues las promos que hacemos, ¿verdad? Pues en la radio, en la prensa escrita y así por el estilo. Durante ese tiempo, Santos, ¿verdad? Pues como mencioné, pues se une a uno de los promotores más controversiales, Jack Pfeffer, que como les indiqué anteriormente, había sido el primer promotor que cuando fue sacado de Nueva York, cuando los promotores de Nueva York no querían lidiar con él, lo sacaron por un lado y él dijo así, pues tomen pues voy a ir y fue al New York Times y básicamente expone el negocio de la lucha libre completamente, lo que lleva, ¿verdad? Pues a que la prensa americana, especialmente la prensa de Nueva York, pues decida no cubrir más la lucha libre y lleva pues luego del incidente en el Madison Square Garden donde Pfeffer le paga a otro luchador para que lastime al campeón mundial, para que la lucha libre pues deje de ser presentada. Y eso lo hablamos, ¿verdad? En el episodio donde hablamos, ¿verdad? De shoots que ocurrieron en el ring. Pueden chequearlo, creo que es el episodio número 196, 97, por ahí más o menos en esa área. Pues básicamente eso evitó pues, que la lucha libre pues, corriera en las grandes arenas de Nueva York y tuvieron que irse underground básicamente, y hasta que llegó, ¿verdad? Pues Antonino Roca y Miguelito Pérez, que levantaron el territorio junto con los Grams para de esa manera volver otra vez al Madison Square Garden. Pero anyway, él fue el primer promotor también que veía la lucha libre, como mencioné, como un show de variedades. Y en la empresa de Boston, pues tú veías muchas cosas que demostraban esa filosofía de Jack Pfeffer, a pesar de que Tony Santos era el dueño. Por ejemplo, veías enanitos, veías mujeres, veías luchas en pareja, luchadores con gimmick extraños. Inclusive tenías un luchador que era un cocodrilo, que era luchador. Tenías un elefante que luchaba, que se llamaba Cindy. Tenía varios osos que luchaban. Tenía, ¿verdad? Pues Black Ozzy, Smokey, Victor y Yogi, que eran osos, y él los rotaba y tenían luchas, ¿verdad? Entre osos, luchas con luchadores. Básicamente, pues él fue uno de los primeros que impulsó este concepto, ¿verdad? De la lucha libre contra animales, por decirlo así. Bien loco. Otra cosa que hacía diferente es que volvieron al tiempo de los carnavales y cuando hacían shows en los eventos de verano, en el área de New England, de toda esa área, pues siempre hacen carnavales de verano. Pues ellos iban y presentaban carteleras de lucha libre ahí y cuando hacían shows en estos lugares, pagaban $50 a cualquier persona que pudiera ganarle a uno de sus shooters. Sí, básicamente volvieron como a los tiempos de los 1800, 1900, al principio nos decían, si le puedes ganar a mi luchador, si le aguantas 10 minutos, pues te vamos a pagar $50. Y estaban tan locos esta gente que iban más allá y a veces ponían a nenes a luchar contra nanitos para ver quién ganaba. Le pagaban $50 al nene que podía ganarle a a un enanito. Imagínense aquí Chocolate, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Pues contra un Luis Cueva a los 7 años, o contra un Luis Gómez de los 9 años, ¿verdad? Pues contra Little Tokyo. Pues básicamente era lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Luchar con enanitos. Y eso es algo pues, que ocurría en aquel tiempo, no sé, ¿verdad? Pero
no me puedo visualizar un nene, ¿verdad? De 5 o 7 años luchando con un enanito y si ganaba le ganaba 50 pesos, pero eso es lo que estaban haciendo esta gente. A diferencia de otros territorios, Santos tenía una escuela de lucha libre localizada en la ciudad de Boston, donde salieron increíblemente, a pesar de las loqueras que ellos hacían, una gran cantidad de Hall of Famers, entre ellos luchadores de la talla como Les Thatcher, Rufus R. Jones, que llegamos a conocer en Puerto Rico, Pat Patterson, e inclusive el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, quien que entrenó en Nueva York, terminó su escuela, por decirlo así, con Tony Santos, y fue allí donde recibió sus primeras oportunidades trabajando para Big Time Wrestling allá a principios de los años 60. Traté de buscar información si el Invader también entró allí, pero no encontré nada. Otros luchadores conocidos en Puerto Rico que recibieron oportunidad allí, pues tenemos a Gypsy Joe, que incluso fue uno de los maestros de las clases de Tony Santos, Huracán Castillo bajo el gimmick de los hermanos Castro, el maestro Isaac Rosario, quien luchó varios bajo gimmick, y más adelante hablaremos de uno de ellos, y otros que llegaron a luchar independientes en la isla. Otro luchador que recibió su primera oportunidad en ese territorio lo fue The American Dream, Dusty Rhodes, Harley Race, quien luchó bajo el gimmick de The Great Railroad, Dominic DeNucci, entre otros. Fue Santos y Pfeffer quien le cambiaron el nombre a Jack Atkinson y lo convirtieron en Fitch Bonerick. Así que podemos ver que aunque los tipos eran medios locos, sí llegaron a tener en sus manos a varios Hall of Famers que realmente, ¿verdad? Pues llegamos a conocer y que fueron exitosos. I mean, Harley Race, Dusty Rhodes, Fitz Bonerick y así por el estilo. Una crítica grande que le llamó al territorio, que le llamó, que les dio el título, por decirlo así, de Outlaw Wrestler, fue el uso de nombres similares a luchadores famosos, pero que eran interpretados por luchadores desconocidos. Pfeffer, ¿verdad? Pues no podía conseguir a Bruno Sammartino, pero te podía traer a Bruno Sammartino. Y en muchas ocasiones, la persona que hizo a Bruno Sammartino fue nuestro Isaac Rosario. Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, no podías conseguir a Bobo Brasil, pues tenemos a Hobo Brasil, quien fue interpretado por nada más por Rufus R. Jones. En vez de Fred Blassie, tenemos a Ted Blassie, que fue interpretado por Don Carson. En vez del Gran Mephisto, pues tenemos The Great Mortimer, que es interpretado por Harley Race. En vez de Haystacks Cajun, tenemos a Haystacks Mudon. En vez de Lutex, tenemos a Lucas, que es interpretado por Al Tomko. En vez de Prince Ayakea, tenemos a Prince Cuyuca. Y Prince Cuyuca era nada más y nada menos que Carlos Colón. Sí, Carlos Colón como Prince Cuyuca, en vez de nombres famosos. En vez de los fabulosos Kangaroo, tenemos a los fabulosos Sangaroos, que eran Bill Montana y Jim Dundee. En vez de Buddy Rogers, tenemos a Bummy Rogers, Ripper Collins. Así que básicamente le decía, si quieres ver a Bruno Sammartino, tienes que venir a Big Time Wrestling. Tenemos a Prince Cuyuca contra Hobo Brasil. Y la gente pues caían en la trampa al principio, ¿no? Bueno, vamos a ver a Bobo Brasil, vamos a ver a Bruno Sammartino, y se encontraba, ¿verdad? Con estos luchadores que, pues, bueno, ¿dónde está Bruno? ¿Y dónde está Buddy Rogers? ¿Y dónde está este luchador? Lucas, ¿dónde está? No, pero debido a esto, pues era considerada una outlaw, ya que hacían cosas diferentes. También el hecho, ¿verdad? Pues de que no reconocían a la NWA y tenían su propio título mundial. Pues esto pues llevó, ¿verdad? A que mucha gente, ¿verdad? Pues viera a esta empresa pues como una outlaw, una loquera. Pero eran ideas pues que tenían que hacer, ¿verdad? Para sobrevivir, me imagino, no sé, o sea, no entiendo el hecho de crear este tipo de luchadores. Pero Isaac Rosario como Bruno Sammartino, eso me voló la cabeza cuando estaba haciendo research. Debido a esto, como mencioné, era considerada una outlaw, y el hecho de que no reconocían a la NWA y tenían su propio, pero a pesar de eso, continuaban teniendo éxito, promediaban cerca de 9,000 personas en los shows de Boston de Garden. El éxito de Big Time llevó a que en 1973 Capitol Wrestling, que había sido pues, la empresa que dominaba Nueva York con Toots Monts y Vince McMahon padre,
quien recién habían acabado de poner a Buddy Rogers, el verdadero, no a Bobby Rogers, pero a Buddy Rogers, como su primer campeón bajo las insignias de la World Wide Wrestling Federation, y se han alejado de la NWA invadir el territorio de Santos, usando al promotor 8-4, quien fue enviado por Vince Sr. a tomar el control del territorio, yéndose a una guerra que duró cerca de 4 años por el control del territorio. Los primeros 2 años, pues Big Time Wrestling en el territorio local tenían, ¿verdad? Pues a un luchador que se llamaba Frankie Scalpa, que era súper famoso, que también luchó en áreas hispanas bajo el nombre de Manuel Cortés. Él era el main draw de esa área, especialmente su feudo frente a Wild Bill Curry, que rompió récord de asistencias. Tenían también a Jackie Fargo, quien luego se convirtió en una superestrella en el área de Memphis y en el área de Tennessee. Al principio, pues, la WWF pues, tuvo muchos problemas en entrar al territorio durante esos años, porque no, por alguna razón, la gente le gustaba el outlaw show, básicamente. Le gustaba ver a Bruno Sammartino y a Bobby Rogers en vez del verdadero, ¿verdad? Pero la guerra finalmente empezó a cambiar con 3 movidas a finales del 77, que hizo que la guerra pues empezara, ¿verdad? Pues a cambiar y se viera, por decirlo así, el final de Big Time Wrestling en Boston. La WWF comienza a transmitir su programa de televisión en el área de Boston, algo que no tenía Big Time Wrestling en ese tiempo. Y eso poco a poco, pues al presentar a Bruno Sammartino, presentar las estrellas que tenían durante ese tiempo en la WWF, pues la fanaticada y el resto de la gente, ¿verdad? Que no estaba súper hardcore en la lucha libre, pues empezar a ver a la WWF pues, como la lucha libre, ¿verdad? Pues del área. Empezaron a educarse viendo la World Wide Wrestling Federation. Segundo, empezaron a correr artículos en los periódicos, básicamente burlándose y acusando a Big Time Wrestling de usar copias baratas. Por un ejemplo, un artículo del Boston Globe indicaba que si en verdad querías ver a Bruno Sammartino, pues tenías que ir a los shows de la WWF, porque es donde único verás el verdadero y no una copia barata. Y así con otros luchadores. Y básicamente pues empezó este rocheo en la prensa, este ataque en la prensa, Big Time Wrestling de parte de la WWF, algo que usó Vince McMahon Jr. más adelante en los 80 para tratar de minimizar la competencia. En este caso, pues de que eran unos cheap, eran fakers, que tenían copias, que no eran los verdaderos y así por el estilo. Y finalmente, pues la tercera movida y quizás la más importante fue la figura de Bruno Sammartino como la cara de la World Wide Wrestling Federation, un italiano joven, a diferencia de Scalpa, que ya estaba mayor de edad, que viró la fortuna. La gente veía a Bruno y por alguna razón conectaba con el tipo. Y fue gracias a él y las minorías de Boston, o sea, los italianos, los Irish, los latinos que vivían en esa área, donde finalmente la WWF tomó el control de la ciudad. En ese tiempo, Sammartino realizó una entrevista con todos los periódicos de Boston, indicando y haciendo un reto a Scalpa, diciendo que Scalpa era un campeón de cartón, que no era un verdadero campeón como él, y explicó, él solamente defiende el título aquí, yo voy a diferentes partes del mundo, incluyendo a Japón, para defender el título. El título mío es de verdad, el de él es un campeonato regional. El puntillazo final de la guerra ocurrió cuando Sammartino tuvo un feudo en Boston con Toru Tanaka, un luchador que llegamos a conocer aquí en Puerto Rico, que llenó 2 veces corrida el antiguo Boston Garden. Y como dicen, el resto es historia. La tumba para Big Time Wrestling ocurrió el 26 de enero del año 69, cuando su máximo draw, la figura principal, es decir, el Carlos Colón de ellos, o sí, como decir el Carlos Colón de ellos, muere de un ataque al corazón a la edad de 53 años. Y Santos y Big Time Wrestling pues no tenían a nadie que podía reemplazar a Scalpa como esa figura principal que pudiera contrarrestar a Bruno Sammartino, pues que era todo un legendario líder taquillero, ¿no? Entonces, donde quiera que se presentaba. Pero interesantemente, miren lo que sucede. A pesar de que había ganado la guerra, Vince Sr. parece vivía con la mentalidad de mantén a tus enemigos cerca. Y elaboró en 1970 un plan. Cuando Vince cambió el promotor de la ciudad, A4, porque veía que no tenía la misma visión que él, y lo sustituye por Ernie Roth y Bobby Harmon, esto lleva a que en 1970 A4 pusiera una demanda en contra de Vince padre y contra Ernie Roth y Bobby Harmon de tener un monopolio en la ciudad de Boston y no permitir la competencia.
¿verdad?, entre compañías, sino que ellos querían monopolizar el territorio de Boston. Cuenta el historiador Tom Burke en varias entrevistas que Vince padre pues empezó a pagarle a Tony Santos para que siguiera corriendo shows en el área mientras el juicio continuaba y así probar en corte pues que no existía dicho monopolio. Así que Vince era el financiero del territorio outlaw de Tony Santos, que es una figura conocida en la ciudad de Boston, para que se viera claramente pues, de que no existía un monopolio. Y básicamente, ¿verdad? Pues ellos siguieron corriendo shows en el área mientras el juicio continuaba y así probar que no existía dicho monopolio. En 1973, el caso contra A4 cae porque queda probado de que realmente pues, no hay un monopolio, lo cual es mentira, ¿verdad? Pero es una jugada increíble que hizo Vince padre y no lo puedo culpar. Y al año siguiente, para eso de simular de que, adiós, mira, finalmente Tony Santos cede los derechos de Big Time Wrestling a sus hijos y al doctor Jerry Graham. Pero una vez el juicio y algún tiempo pasaron, la compañía cierra oficialmente en 1975. Como premio por su ayuda a la World Wide Wrestling Federation, esta contrata a Tony Santos Jr. como un road agent o productor para los shows del área de New England. Hasta, claro, el cambio de Vince padre a Jr., donde este último pues trae a su propia gente, pero te demuestra, ¿verdad? Pues cómo es que jugaban sucios los promotores en aquella era, y en este caso, ¿verdad? Pues era, pues, si tú me ayudas a poder probar que no hay un monopolio, pues yo me voy a encargar de ti. En este caso, pues, le pagaban para que la compañía siguiera, y una vez terminó la compañía, pues, mi hijo, ¿verdad? Pues tiene un trabajo seguro por los próximos 9 años, ¿verdad? Con la compañía World Wrestling Federation. Así que se puede decir que fue un buen día, ¿no? Para la familia Santos. Durante los 70, finalmente Boston se convierte en lo que se llamaba el Northeast Triangle de la WWF en el noroeste de los Estados Unidos, que generaba cerca de $5 millones mensuales regularmente entre los años 70 al 84. Así que imagínense, 5 millones mensuales generaba la WWF durante este tiempo, por 14 años, básicamente en este triángulo que incluía pues, básicamente Pittsburgh, el estado de Pensilvania, New York City, New York, que era el otro estado, Washington, D.C. y básicamente, ¿verdad? Pues toda esa área de New England, Inglaterra, New Haven, Providence, y que llegaron Boston, que llegaron a ser pues, parte de las ciudades más importantes de la WWF en Estados Unidos. Y esto demuestra que la WWF no tenía que expandirse nacionalmente. Ellos estaban haciendo una increíble cantidad de dinero entre el año 70 al 84, simplemente en esos estados grandes que tenían. En el 2006 se crea una nueva versión de Big Time Wrestling, volviendo a la fórmula original de la promoción, y tuvieron algunos años buenos y otros malos. En 2009 tuvieron una lucha entre Jay Lethal contra, no me acuerdo ahora mismo, con Ric Flair de árbitro especial, que metieron casi 2,000 personas. Pero básicamente ese fue el fin de la Big Time Wrestling, y la WWF pues, domina el área de Boston. Tony Santos, ¿verdad? Pues siguió con vida. Jack Pfeffer vivió con él los últimos años de su vida hasta que tuvo que ser transportado a hospice, y Tony Santos, ¿verdad? Pues falleció más adelante, pero dejó un legado increíble, no tan solamente como promotor, sino también como maestro de luchador y por la escuela de lucha libre que presentó, y muchas de las ideas locas que vemos hoy en día, pues surgieron de alguna manera u otra, ¿verdad? Pues de la mentalidad que tenían Tony Santos y Jack Pfeffer de promover la lucha libre. Hay un montón de cosas de Tony Santos y Jack Pfeffer en una biblioteca. Por ejemplo, si quieren saber más de ellos dos, sería un buen road trip, por decirlo así, y es un road trip que quiero hacer este año. Y tienen la oportunidad de visitar el Museo de la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana. Existe una exhibición donde están todos los documentos de esta empresa y de Jack Pfeffer. Están todas las correspondencias que tenían entre luchadores y entre ambos promotores. Están las cartas que enviaban los luchadores a ellos. Están las cartas que Tony Santos y Jack Pfeffer le enviaban a otros promotores, a dueños de ciudad, a dueños de arena, de estadios y así por el estilo. Los pagos, los pósters de las carteleras, entrevistas, todos los videos que existen de ambos está allí.
bueno, todo lo que tiene que ver con ambos promotores está allí. Y ellos dos eran reconocidos que eran como Jim Cornette, que literalmente guardaban todo. Así que eso sería un interesante road trip para, si te gustan esas cosas de mirar la historia de la lucha libre y ver la correspondencia entre Jack Pfeffer y Lou Thesz, o Jack Pfeffer y Sam Muchnick maldiciéndose el uno a los otros. Ese tipo de cosas triviales que quizás a un fanático común no le gusta, pero a personas quizás como a otras personas, ¿verdad? Pues es la vida, pues como en mi caso. Pues sería un bonito road trip para poder hacer. Así que chequense en eso en la Universidad de Notre Dame. Pero hasta aquí nuestra mirada a Big Time Wrestling. Así que pueden imaginarse a Isaac Rosario como Bruno San Martino, en vez de Prince Ayaquea, Prince Hayuca, que era Carlos Colón, a Rufus R. Jones como Jobo Brasil, en vez de Bobo Brasil, y muchos otros luchadores, ¿verdad? Pues Luquez, el nombre está bien loco. Pero ahí pueden ver de dónde sacan muchos promotores ideas locas. Fueron de estos dos. La semana que viene, pues regresamos, ¿verdad? Con otro podcast que vamos a estar hablando, Jesús Salas y yo, vamos a estar hablando acerca de las mejores 20 luchas del año 1987 y les va a encantar. Hay un montón de buenas luchas, incluyendo de Puerto Rico, que valen la pena chequear. Y en 2 semanas espero tener pues, a Luis Gómez para celebrar el 5 años, ¿verdad?, de este podcast que salió allá en junio 20 y pico del año, que estamos 2025, año 20, no sé, pero vamos a celebrar, ¿verdad?, pues nuestro aniversario con un podcast especial, así que espero, ¿verdad?, pues que estén con nosotros, no tan solo esta semana, pero la próxima semana de arriba. Mientras tanto, ¿verdad?, pues sigan apoyando, ¿verdad?, lo que es Stories from the Last Territory. El episodio, ¿verdad?, pues va a salir este lunes, no sé de qué voy a hablar, pero va a salir. Y también vamos a estar hablando, ¿verdad?, pues de Tonight in the Main Event. Vamos a estar hablando ya sea del primer show de ECW bajo el manto de la WWF, One Night Stand, o Spring Stampede 1999. Tengo varios invitados seteados por las próximas semanas, así que no se pierdan su podcast dominical de reviews de pay-per-view. Mientras tanto, se despide su gran amigo el Cayman, diciéndole como siempre, sayonara, amigos.